está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para cuidar, algo que Dios nos ha enseñado es perdonar para amar, y hoy en día la gente, por ese Alzheimer espiritual, está amando el odio para no perdonar, porque dicen, cuando yo amo el odio, pues así hasta me cuesta más trabajo perdonar a esa persona que me lastimó, y eso lógicamente trae amargura y resentimiento. Bien, ahora les voy a dar el significado de la palabra olvidar. Olvidar, dice la palabra, y se olvidaron de Jehová, y se olvidaron de sus maravillas, y se olvidaron de Dios. Y la palabra olvidar es una palabra hebrea, shakak, así, con S, H, A, K de kilo, E, A, K de kilo, J. Se la vuelvo a decir, S, H, A, K de kilo, E, A, K de kilo, J. Shakak. La palabra olvidar es una palabra hebrea que significa extraviar, estar ausente, falta de memoria, falta de atención, olvidar o perder. Entonces, la palabra se olvidaron del Señor, se olvidaron de Dios, es la primera etapa antes del Alzheimer, que es la demencia. Empiezas a olvidar todas las cosas buenas que Dios ha hecho, te empiezas a olvidar dónde está tu Padre, en dónde está la bendición, quién está contigo las 24 horas, los 365 días del año. Pero muchas veces por las situaciones o las circunstancias de nuestra vida olvidamos las bendiciones de Dios. A mí me da mucho gusto ahorita ver un hermano que, a pesar de su condición física, porque esa persona pues no tiene una pierna, vive hasta Reforma. En la mañana me trasladaba para ir por él y automáticamente estuvo cerrado Reforma, las calles estaban cerradas, no había paso. Y este hermano, para no generar ese Alzheimer espiritual, yo no sé cómo lo hizo, pero él está aquí. Amén. Se vino en el metro, solo Dios cómo se haya ido. Igual el día de Muéstranos al Padre, solamente Dios sabe cómo el Señor lo llevó y lo trajo, pero él está aquí. Y es una bendición, mis hermanos, que nos aferremos a no olvidar las bendiciones de Dios. Y hoy quiero hablarte de esos tres personajes en la parte como hijos. Y quiero que vaya conmigo a 1 Samuel 21. Vamos a ver cómo David era un hombre de Dios tremendo. 1 Samuel 21, 11, por favor. 1 Samuel 21, 11 dice lo siguiente. Vamos a leerlo hasta el 15. Dice así. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en la danza diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse. Digan conmigo, cambió su manera de comportarse. ¿Quién cambió su manera de comportarse? David, delante de ellos, y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de locos delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Hasta ahí. Mire, David era un hombre que había sido ungido 20 años atrás como el próximo rey de Israel. Y David estaba consciente, en su mente, sabía que tenía una mente fresca porque Dios lo había librado de oso, de tigre, de león, y que David también había vencido a Goliat. Pero las situaciones y los problemas, muchas veces los problemas hoy en día que tenemos en el mundo, nos hacen olvidar de dónde Dios nos sacó, hacia dónde Dios nos quiere llevar y en dónde estamos como hijos de Dios. Y yo quiero en esta hora, iglesia, que tú te pares en tu mente, en tu corazón, y que sepas en dónde estás hoy puesto como hijo de Dios. Hoy tú caminas en la bendición, y desafortunadamente David, unos versículos ahí en el 21 atrás,
dice que va con los sacerdotes y les pide que le dieran pan, y ellos tenían pan consagrado al Señor, y le dicen, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué me pueden dar? Entonces, Dios le da una herramienta bien tremenda, porque si usted lee conmigo ahí, 1 Samuel 21, arribita, 21:8, dice, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mi arma, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste en el valle de La, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otro sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Dios, en todo lo que hoy tenemos, nos va a recordar las victorias que Él nos dio. ¿Por qué Dios nos dio la victoria? Porque nos acordamos de Él. Hablaba con una hermana y me decía, pastor, yo veo mi casa, y decía, mi casa no estaba así hace 4 años. El carro a lo mejor que tú tienes ahorita no lo tenías hace 5, hace 6. Alguna bendición, alguna espada de bendición, alguna victoria te hace recordar de dónde Dios te sacó. Y eso es algo bien importante, porque David tenía la espada que le hacía presente en su memoria que Dios estaba con él en todo momento, que Dios estuvo y estaría con él. Mas sin embargo, para él le fue muy rápido olvidar las victorias de Dios, y empezó con esta enfermedad de Alzheimer espiritual, porque dice la palabra que levantándose David de aquel día con la espada, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y dice la palabra que entonces él estaba ahí y le preguntaba, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en la danza diciendo, hirió de Saúl a 1000 y David a sus 10,000? Y aunque David tenía físicamente la espada de lo que Dios había hecho, y aunque David escuchaba lo que cantaban de él, que Saúl había matado a 1000 y David a sus 10,000, en el corazón de David había temor. Y escúcheme bien, una de las razones por las que el Alzheimer muchas veces viene, no se sabe bien completamente, pero muchas veces viene por un temor, por el temor de lo que puede pasar, o de lo que en algún momento puedas presentarte tú en un futuro, en 20, 30 años. Y David tuvo temor en su corazón, y dice que él puso en su corazón estas palabras, y cambió su manera de comportarse. De ser un hijo de Dios, de ser un instrumento de Dios, ahora su manera de comportarse era un joven que tenía Alzheimer espiritual. Se fingió, ¿sí?, estar loco entre ellos, y una persona que está loca no recuerda, habla tontería y media, empieza a dar vueltas, y en ese lugar eran muy consagrados o bendecidos los locos, les tenían mucho respeto. No sé en qué país le tienen mucho respeto a las vacas. En la India hay otro lugar donde también a las ratas, es ahí mismo, en la India. Bueno, en este lugar donde estaba Aquis, le tenían mucho respeto a los locos. Entonces él dijo, si me olvido un poco de Dios, a lo mejor con el poder humano voy a poder salir de esta situación y de ese temor que él tengo. Y dice en el 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Es demente, o sea, ya no tiene una mente fresca, ya no tiene esa mente de guerrero, ya no tiene esa mente de hijo. ¿Por qué me lo han traído aquí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Ahora escúcheme bien, esa gente que lo estaba viendo como loco no sabían que ya había sido ungido como rey, y que en un futuro él iba a ser el rey de Israel. Mucha gente hoy en día te ve y te ve bendecido por lo que ves, por lo que traes o por lo que el Señor te ha rodeado, pero mucha gente desconoce que hay un Dios vivo en tu corazón, porque tú no lo has mostrado, porque a lo mejor tienes miedo de decir, es que si digo que soy cristiano me van a empezar a bullear, si digo que me ven con la Biblia me van a empezar a hacer a un lado. Entonces ese es el temor de David, pero David estaba consciente que él tenía un futuro, pero ese futuro por ese Alzheimer espiritual no lo percibía
David ya estaba siendo ungido como rey. Y en ese momento David se fingía estar demente. O sea, que no recordaba las cosas ni del pasado ni del presente, y muy lejos él veía un futuro. Así que escúchame bien, si hoy en día estás incierto en una decisión, si hoy en día dices no tengo trabajo, no sé dónde voy a estar, pastor, tengo estos problemas, no sé cómo voy a solucionarlos, recuerda que el Señor te hizo hijo desde antes de la fundación del mundo y te ha prometido ser bendición en tu entrada, en tu salida, te ha puesto por cabeza y no por cola, y esa es la promesa de Dios, que aunque tú te olvides de Él, Él siempre se va a acordar de sus hijos. Eso merece una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Él no se olvida de sus hijos. Nosotros sí nos olvidamos de Él. Muchas veces tenemos esa parte donde decimos, ay Señor, en los alimentos me acuerdo de ti, pero es algo ya más religioso, ya no es una comunión constante. Y hoy quiero hablarte de un rey que no estaba en las mismas circunstancias que David, pero dirán por ahí, ni muy, ni tan. Este rey, aunque era un rey pagano, era un rey que también empezó a presumir. Y dice la palabra, yo quiero refrescarles un poquito de lo que hablamos la semana pasada. Dice la palabra ahí en Deuteronomio 8, por favor. Deuteronomio 8:14. ¿Por qué nos olvidamos de Dios? La pregunta es, ¿por qué nos olvidamos? Porque o una de dos, o nos orgullecemos de nuestras propias metas o victorias, o tenemos temor. Así que tenga cuidado, porque si tiene temor, puede venir Alzheimer espiritual. Y la otra, si usted se siente orgulloso en su corazón, también puede venir Alzheimer espiritual. Deuteronomio 8:14 dice así: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Mire lo que dice el 16. Que Dios te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate, dice el Señor, para que no tengas Alzheimer espiritual, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares, dice el 19, a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y te inclinares, lo afirmaré hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. ¿Qué pasa cuando tengo Alzheimer espiritual? Vas a perecer. ¿Y por qué vas a perecer? Porque en algún momento te olvidaste de Dios. ¿Por qué te olvidaste de Dios? Porque la mente es muy traicionera y la mente muchas veces manipula el corazón. Y dice la palabra que lo más triste para nuestro Padre Celestial es que tú digas en tu corazón, mi poder, lo que yo hice, mi fuerza, yo me esforcé, yo hice una hazaña. Y entonces dice la palabra que te enorgullezcas y digas, mi poder y mi fuerza, mi mano me han traído la riqueza. Y esto fue lo que pasó con este rey, que aunque era un rey pagano, empezó a conocer a ese Dios por medio de un tremendo hombre llamado Daniel. Y vaya conmigo a Daniel 4:28. Fíjense qué tremendo, porque aún Nabucodonosor estaba en una situación difícil a David. David estaba en una situación de prueba, pero este Nabucodonosor estaba en una situación de bendición. Mire lo que dice Daniel 4:28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, o sea, al cabo del año. Fíjense cuánto tiempo pasó para que este cuate se le botara la canica. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, lo que habíamos leído en Deuteronomio: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaban estas palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán,
y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, digan conmigo, reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves. Mas al fin del tiempo, dice aquí, hablando en primera persona, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. ¿Cuándo se te olvida o se te quita el Alzheimer? Cuando tú volteas hacia arriba y dices, Padre, todo lo que tengo ha sido porque tú me lo has dado sin merecérmelo. Toda la gloria a ti, Señor. Dice la palabra, mi razón me fue de vuelta cuando alcé mis ojos y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué a aquel que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Eterno, por siempre, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? 36. En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. Fíjense lo que dice Nabucodonosor. En el mismo tiempo el Alzheimer se quitó y mi razón me fue de vuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvió a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, dice el 37, yo Nabucodonosor alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Qué tremendo! Imagínense este rey que tenía un palacio. Él no conocía el Pentateuco, el Deuteronomio, y decía que digas, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, y dice la palabra, ¿no es esta la Babilonia? ¿No esto yo lo hice? Yo trabajé una semana, me privé a lo mejor de irme de vacaciones, y por eso hoy soy tan bendecido. Sí, Dios, tú hiciste tu parte, pero yo fui el primero que me puse a hacer mis cosas. Aún estaban las palabras, dice de su boca, que todo se le fue, todo se le olvidó, y terminó como esa gente que hoy en día tiene desafortunadamente esta enfermedad del Alzheimer. Una persona que tiene Alzheimer no solamente no recuerda, sino que ya no sabe ni cómo bañarse, ni en qué día vive. A una persona que tiene Alzheimer se le tiene que cortar las uñas, se le tiene que cortar el cabello. Y el rey que andaba siempre perfumado, que andaba siempre elegante, dice la palabra de Dios que traía el cabello largo como changoleón, que tenía las uñas largas, imagínense tan largas que parecían hasta garras. Estaba como David, lo vimos ahorita, babeando. Por 7 años el Señor trató con este rey pagano Nabucodonosor. Pero dice la palabra que cuando él pasaron los 7 años, que significa, el 7 significa perfección, dice, alcé mis ojos, me di cuenta que tenía una actitud de soberbia, que tenía una actitud de arrogancia, que había visto a Dios como algo religioso, y dice la palabra, mi razón me fue de vuelta. Ese Alzheimer que tenía se me quitó y empecé a reconocer que todo lo que yo tenía era por Dios, que había sido una persona soberbia. Y entonces cuando yo entendí que Dios me había dado todo eso, dice la palabra que el Nabucodonosor dijo, empecé a bendecir al Altísimo. Y cuando tú bendices a Dios por gratitud, en tu corazón siempre va a haber alabanza. Y en esa alabanza, dice la palabra, glorificó al Señor que vive por todas las edades. Y entonces empieza a hablar Nabucodonosor, dice en el 36, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. Ahora entiendo que esto que pasé, a lo mejor ahorita tienes una lucha, a lo mejor hoy tienes una prueba, a lo mejor hoy tienes una enfermedad, pero escúchame bien, si pasas esta prueba, si te quitas esa enfermedad de Alzheimer espiritual, dice la palabra que la bendición se va a multiplicar sobre tu vida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco, no mi vida, no mi trabajo, no mis títulos, gloria a Dios por los títulos que Dios te ha dado, pero hoy engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Él es el único del cual me voy a acordar los 365 días de mi vida,
por todas sus obras verdaderas, porque sus obras de Él sí son verdaderas y sus caminos son justos. Escúcheme bien, eso lo dijo Nabucodonosor y más adelante unos versículos se volvió a olvidar de Dios al grado que terminó mandando a Daniel al foso de los leones. Pero pastor, pero aquí vemos un Nabucodonosor, no escarmentó con 7 años de alucinación, de demencia. Escúcheme bien, es que ese es un mal que todos los cristianos tienen. Por eso, gracias a Dios por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te pide comunión. Espíritu Santo, recuérdame a mi Padre. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, que no se me olvide la palabra que recibí el domingo. Espíritu Santo, llévame a la iglesia, aunque estén cerradas las calles en Reforma, pero aunque sea con una pierna, yo voy a la casa de mi Padre, porque no se me olvida que por Él sigo vivo. ¿Sí me estás siguiendo? Pero si ay, no, domingo, ya cierre de año, pastor Tadeo, nos vemos en el 2024. A mí me puedes ver en el 2024. Pero si empiezas tú a enfriarte, puede venir ese Alzheimer espiritual. Y escúcheme bien, aún así te vas a dar cuenta que con David, con Nabucodonosor, y lo vamos a ver también con el hijo pródigo, aunque nosotros tenemos Alzheimer, Dios siempre nos trata con dignidad. Y eso es algo tremendo. Hace 3 meses yo veía como uno de mis entrenadores en su momento de box muy famoso salía con los pantalones a media nalga, todo orinado, salía caminando y decía, es que voy a ver a mi hijo. Y lo alcancé a detener y le hablé a su nieta. Y su nieta le dijo, abuelo, ya vente. Su dignidad, se le veían las medias nalgas, todo orinado. Era un entrenador muy famoso, salió mucho tiempo en la televisión. Y ver que esa dignidad hoy en día estaba por los suelos. Muchos de nosotros hoy en día le pedimos al Señor, Señor, no nos dejes, más que caer en tentación, también no nos dejes que nuestra dignidad sea pisoteada, porque tú nos has dado dignidad. Por eso a lo mejor hoy nos ponemos un saquito para taparnos la panza, nos subimos los pantalones para que no se nos vea la rayita, ¿no? Pero algo que me llama la atención es que a pesar de que nosotros nos olvidamos de Dios muchas veces en la semana, aún Dios nos sigue tratando con dignidad. Si el Señor ve que te van a avergonzar, el Señor ahí te sostiene. Si estás viendo que te van a robar, el Señor te dice que manda sus vallados de ángeles, y es cuando dices, Padre, qué malagradecido soy, perdóname, Padre, hoy te pido que me perdones, te bendigo, te alabo, y pasan 2 semanas, 3 semanas, y ya no te acuerdas de Dios, porque esa es una enfermedad que hoy los hijos de Dios tienen. Ahora bien, en Lucas 17, nada más así, se lo dejo para que lo anoten, no lo vamos a leer todo, vemos la parte del hijo pródigo, como hijos. El hijo pródigo se olvidó del padre, ¿sí? Porque él dijo, Padre, estoy contigo, pero hoy yo necesito hacer mi propia vida aparte. Escúcheme bien, jóvenes, todo tiene un tiempo. Jóvenes que están solteros hoy, en algún momento ya no va a estar papá ni mamá. Jovencita, en algún momento tu mamá ya no te va a peinar. Es que mi mamá me está jalando todo el tiempo. Algún momento tú te vas a peinar como tú quieras. En algún momento tú te vas a pintar el cabello verde, amarillo, rojo, como tú quieras. Pero tanto tu papá y mamá disfruta ese proceso. Porque muchas veces las mamás o los papás se dicen, ay, tengo que desenredar el pelo. Y, ay, mamá, cállate, y aquí estás. Disfruten el momento, mis hermanos. Porque en 15, en 10 años, en 5 años, tus hijos ya van a volar, van a hacer su propia familia. Y lo que más quizá vas a extrañar o el recuerdo más aprensivo es cuando tú le cepillabas el pelo a tu hija, cuando a lo mejor tú le hacías de comer. Hija, cuando tu mamá a lo mejor te procuraba, te decía que te pusieras ese suéter, que a lo mejor no combinabas bien. Esas cosas quizá hoy como adultos extrañamos, pero queremos volar porque nos olvidamos que Dios nos ha dado una familia, que Dios nos ha dado unos padres. Y este hijo quería olvidar a su padre por esa condición caída. Le dijo, Padre, ya no quiero estar contigo, quiero olvidarme de ti. Y el padre le dijo, voy a repartir los bienes. Escúcheme bien, eran 2 hijos. Repartió la mitad, dice ahí en Lucas 17, dice que a uno le dio una parte y al otro le dio la otra parte. El menor dice que vendió sus bienes y se fue y gastó todo previamente. Y el otro
se quedó ahí con su ganancia. Y entonces el hijo pródigo se olvidó del padre, y el padre, cuando lo vio, dice la palabra que lo vio porque no tenía para comer, porque lo vio desnudo, dice que el padre, cuando lo vio de lejos, lo vistió. Dijo que el padre le dijo vestirle, ponerle anillo y calzado. ¿Qué estaba haciendo el padre? Cubrir su dignidad. ¡Qué tremendo! A lo mejor tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares te pueden fallar, pero mientras tú seas hijo de Dios, Dios siempre va a cuidar y procurar tu dignidad. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Usted tiene miedo de decir, pastor, yo no quiero ser viejo, yo no quiero causarle problemas a mis hijos, que me avienten en un asilo. No, mi hermano, la Biblia dice que las promesas vamos a terminar con buena vejez. Usted va a morir bien consciente, con su dentadura, aunque le falten a lo mejor los de atrás. Usted va a poder comer cacahuates a los 90 años. Usted va a poder ir al baño solito, porque esa es la dignidad. Es que el día que use pañal, yo no quiero usar pañal, pastor. Yo no quiero que me peine, no me quiero quedar pelón. No importa. Dios va a estar ahí contigo y Él te va a guardar, Él te va a cuidar. Dice la palabra que el Padre cubrió las faltas. Digan conmigo, cubrió las faltas. Eso es lo que hoy tú y yo tenemos que hacer con los hermanos que tienen Alzheimer espiritual. Que tú tienes Alzheimer espiritual. La clave es cubrir las faltas. Las faltas de tu esposo, las faltas de tu esposa, las faltas de tus hijos. Escúcheme bien, estoy hablando de faltas, no de pecados. Los pecados se exponen delante de Dios y si hay un corazón de arrepentimiento, Dios te perdona y te sana. Pero tu trabajo como hijo de Dios es cubrir las faltas. No avergonzar al marido, no avergonzar a la esposa, no avergonzar a los hijos. Si estás a punto de zorrajártelos, te están viendo los hermanos, dile, ay, te bendigo, hijo, al rato nos vemos. Cubrir las faltas. Y es lo primero que exponemos, exhibimos. ¿Ya viste a la hermana? Mira, se le ve toda el brasier ahí, ay, qué bárbara. Y luego todo caído ahí nomás, ve nomás. ¿Sí me estás siguiendo? Cuando el amor de Dios es, hermana, mire, le traje un chalequito. ¿Y por qué? Porque se ve más bonito con el chalequito. Póngaselo, hermana. A mí no me gusta el chalequito. A ver, hermana, mire, ahora le voy a poner una blusita. Ese es nuestro trabajo, cubrir las faltas como hermanos en la fe. Dice la palabra que entonces, y que el hijo volvió, el padre cubrió, lo vistió, y el mayor, fíjense, el mayor olvidó que ya se le había entregado una herencia y solo veía las faltas de su hermano que cubría su padre. Así como el menor tuvo Alzheimer para alejarse del padre, aunque el mayor vivía con el padre, se olvidó de la herencia. Qué tremendo, fíjense qué tremendo. Estar cerca del padre te hace tener Alzheimer espiritual. Estar lejos del padre te hace tener Alzheimer espiritual. Entonces, ¿cuál es la clave? El Espíritu Santo. Que te recuerde todo el tiempo. Cuando el hijo menor dijo, y volviendo en sí, diré, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Volviendo en sí. ¿Quién es el que te hace volver en sí? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te dice, si Dios contigo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te recuerda, volviendo en sí, el menor dijo, Espíritu Santo, gracias. Voy a ir y le voy a pedir perdón a mi padre, aunque tengo vergüenza. Y el padre cubrió su falta. Pero el mayor vivía con el padre, le servía al padre y le dijo, hijo, pues todo lo que tienes es tuyo. Yo ya le repartí los bienes, pues ya se me olvidó, papá. Lo que estoy viendo es que tú estás cubriendo la falta de mi hermano y no se me hace justo. Escúcheme bien, el Alzheimer espiritual muchas veces te enfoca más a ver lo malo que lo bueno. A ver más la tardanza de la bendición que la bendición que ya fluyó desde antes de la fundación del mundo. Ese es el problema hoy de muchos hijos de Dios. Los dos hijos, los dos tuvieron Alzheimer. El que se fue y el que estuvo, se le olvidó la herencia. Hijo, ya te di la herencia. Si no te quieres comer el cabrito es porque no quieres. El que se sigue sintiendo esclavo, el que se sigue sintiendo pecador, el que se sigue sintiendo borracho es porque no ha conocido al Padre y porque el Alzheimer sigue en su corazón. Escuchaba a un joven que me decía, pastor, es que yo a mis 16 años tengo muchos fracasos. Espérame, son 16 años. En 30, tu apellido va a ser el tirado, el caído.
No, mi hermano. 7 veces caerá el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Porque esa es la bendición del Padre. Hoy nosotros tendríamos que cuidar del Padre, pero aún el Señor dice que nos ama, aún con esa deficiencia de Alzheimer espiritual, y Él nos cuida. Cuando Dios te perdona, Él te viste de dignidad. Y cuando estás vestido dignamente, Él sigue cubriendo tu Alzheimer. Qué bendición, amén. Ahora escúcheme bien. Hoy voy a hablar en el tema de las esposas. Pastor, ¿qué tanto yo tengo que cubrir las faltas de mi esposo? Mi esposo tiene un mal carácter, es muy codo, no trabaja. Uy, si le dijera la lista, pastor, usted me comprendería. Mira, yo te puedo comprender, pero la Biblia dice algo diferente. Vaya conmigo a 1 Samuel 25, vamos rápido ahí, por favor. 1 Samuel 25, 24. Dice la palabra de Dios que había una mujer muy bendecida, ¿sí? 1 Samuel 25, esposa de un hombre muy malo llamado Nabal. 1 Samuel 25, 24, y Nabal era un hombre malo, era un esposo codo, era un esposo mal encarado. Y dice así: y Abigail se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Hasta ahí. Nabal era un hombre perverso, era un esposo malo, y Abigail era una mujer muy sabia. Era una mujer que no se le olvidaba quién era su creador. Escúcheme bien, hay veces que la gente dice: pastor, ¿sabe por qué yo me olvido de Dios? Porque veo el marido que tengo y me doy cuenta: Señor, si me amaras ya me lo hubieras quitado desde cuándo. ¿Sabe por qué yo me olvido de Dios, pastor? Porque llego a mi casa y mi esposa está viendo Netflix todo el día y no me lava, no me hace de comer, no me trampea, mis hijos los tienen todo como que. Por eso me olvido de Dios. Escúcheme bien, usted no puede echarle la culpa a los terceros. Usted se casó, usted se amoló. Pero mis hijos, es que cada que veo los problemas de mis hijos, me olvido de Dios. No, mi hermana, escúcheme bien. Nabal era un hombre tan malo y Abigail estaba consciente del Dios Altísimo, de todas las bendiciones, de todos los criados que tenía. Dice que un día Nabal le cierra la llave a David, le dice: no te voy a dar nada de comida, y hazle como quieras. Y entonces David se dispone a matar a Nabal, saca su espada y lo encuentra Abigail caminando, y lo primero que le dice: David, mi esposo está bien bruto, échame la mano. No. Lo primero que dice Abigail, se echó sobre sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Escúcheme bien, si usted quiere que Dios lo escuche, hermana, si usted quiere que Dios la escuche, usted no tiene que venir a Dios y decirle: Padre, voy a doblar rodilla. Hoy vengo a acusarte a mi marido. No me dio para el gasto, no me llevó al doctor. Mira, 3 años y no me ha comprado ni calzones. Padre, haz algo con él. ¿Sabe una cosa? Dios no lo va a escuchar. Pero cuando usted viene, ¿sí?, con una mente diferente, se quita el Alzheimer espiritual y dice: Padre, sé que he sido una mala esposa, la he regado, Señor. Sé que las finanzas han bajado, que a lo mejor, Señor, porque también no he cumplido, no he dado mi diezmo, Señor. Mi marido no tiene para comprarme calzones, pero bendice a mi marido. Padre, yo sé que la culpa quizás ha sido mía, Padre. A lo mejor no he orado para que él encuentre trabajo, perdóname. Ahí el Señor responde la oración. ¿Ve la diferencia de oración? Es que yo voy a orar, pastor, yo oro tengo una comunión tremenda con Dios, dice Dios. Yo ni la escucho porque siempre se la pasa quejando de su marido, de su esposa. ¿Sí me estás siguiendo? Abigail tuvo una actitud y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Oye, pero tú no sabes, es mi marido, los dos somos uno, yo soy la responsable. Porque no estuve atenta cuando tú estabas. Porque no estuve atenta cuando mi marido, sé que es tosco para hablar, perdóname. Y le dice en el 28: yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. ¿Quién había hecho la ofensa? Nabal. Pero una mujer que es agradecida, una mujer que tiene el corazón de Dios, dice: perdona la ofensa que yo te he hecho. Y en el 33 dice la palabra: y David le dijo: bendito sea tu razonamiento.
¿Por qué bendito es tu razonamiento, mujer? Porque aprendiste a no olvidar a Dios. Y que aún Dios te dio a ese esposo, a esa esposa y esos hijos. Y que en ese razonamiento, que no se te olvide, es Padre, tú vas a hacer tu obra perfecta en él, en ella. Es que son 30 años con el mismo hombre y no cambia. Y escúchame bien, a lo mejor no va a cambiar, pero tú sí vas a cambiar tu mentalidad. Eso es lo importante. Esperamos que los demás cambien y escúchame bien, a lo mejor no cambian. Pero tienes que aprender a vivir agradecido. Dice la palabra que David le dijo, bendito sea tu razonamiento. Mujer, ¿qué mente tienes? La mente de Cristo. En la mente de Cristo no está el Alzheimer. En la mente de Cristo opera siempre la relación entre Espíritu Santo y Jesús y Dios. Los hijos de personas con enfermedades de Alzheimer, estaba viendo una estadística, tienen un 50% de probabilidad de desarrollar la misma enfermedad. O sea que si hoy estamos en la iglesia, y escúcheme bien, y los hermanos empiezan a ver que falta fulano y sutano, pues yo también falto. Y aunque usted diga, pastor, la salvación es personal, sí, es personal, pero somos el cuerpo de Cristo. Y cuando empezamos a faltar, ese 50% puede haber una probabilidad de un desarrollo de esa enfermedad. Y el día de mañana el enemigo logró su hazaña. Casos de familias, madre e hijas conviviendo con la misma enfermedad de Alzheimer. Imagínense, sale usted de la iglesia y se la pasa peleando con sus hijos, se la pasa peleando con su esposo, con su esposa. Es que tú, es que yo, todos en la familia tienen Alzheimer. Y esperan que Dios haga un milagro, pero todos se tiran unos a otros. Lo más difícil para muchos es vivir con un recuerdo que no pudo cambiar y lo hubieras hecho. Ya murió tu esposo, ya murió tu esposa. Hoy yo escucho a la vieja, mi madre me decía, es que si tu papá viviera, yo le daría, yo le perdonaría, yo lo abrazaría. El hubiera ya no existe, madre. Es que extraño a tu papá. Remordimiento por ese Alzheimer espiritual. Y por último, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, ¿existió alguien que tuvo Alzheimer espiritual? Sí. Pedro se le olvidó quién era Jesús. Pedro decía, Jesús, yo contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, Pedro, tienes Alzheimer espiritual, todavía no te he dado la promesa del Espíritu Santo, por lo cual me vas a negar 3 veces. Yo nunca te voy a negar, Señor. Y entonces dice la palabra que cuando Pedro le dice, ¿lo conoces? No lo conozco. Pedro, no lo conozco. Pedro lo conoce. ¡Oh, que la tú! Dice que empieza a maldecir. No conozco a ese hombre. Y Jesús lo vuelve a encontrar. Y en Juan 21, 18, vaya conmigo. Juan 21, 17. Juan es el último evangelio. Juan 21, desde el 15. Juan 21, 15 dice así. Cuando hubieron comido, ya estaba aquí Jesús resucitado. Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, pues claro, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le volvió a decir Jesús, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, ¿qué crees que tengo Alzheimer? ¿Tú sabes que te amo? Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le dijo, Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese, ¿me amas? Y entonces dice la palabra que le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mire cómo Dios nos exhorta. Jesús nunca vino con Pedro y le dijo, Pedro, ven, ¿me amas? Sí, Señor. No es cierto, me negaste una vez. Pedro, ¿me amas? Híjole, Señor, pues es que cantó el gallo. 2 veces me negaste. Pedro, ¿me amas? No, pues 3 veces. Ahí está Pedro, traicionero, canalla, canijo, mula. No, Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? ¿Qué estará sordo el maestro? ¿O está pensando que tengo Alzheimer espiritual? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Solito le cayó el viento y dijo, chirrión, tengo Alzheimer espiritual. Ya me acordé, Señor, te negué 3 veces. Tú lo sabes todo, Padre.
Sabes que aunque tengo Alzheimer espiritual, necesito de ti, te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Pero mire, esto está bien tremendo, porque hay una versión que dice, te digo la verdad, cuando eras joven, Pedro, te vestías solo, ibas a donde querías, pero cuando te vuelvas viejo, estarán tus manos y alguien más te va a vestir. Estirarás tus manos y alguien más te va a vestir. Después te llevará a donde no quieras ir. Escúcheme bien. Jesús le dijo, Pedro, aunque me amas, en un futuro vas a tener Alzheimer. Le estaba diciendo cómo Pedro iba a morir crucificado boca abajo. Y aún así Pedro le dijo, bueno, maestro, ¿y si yo voy a tener Alzheimer y a mi esposa cómo te la vas a llevar? ¿Y si a mí me va a atropellar un carro, a mi esposa un tráiler? Hay veces decimos, Señor, mi esposo tiene a lo mejor una casa, ¿y a mí qué me vas a dar? Muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros y estamos viendo por qué Dios no me ha bendecido como la otra persona. ¿Por qué al hermano le hizo una camioneta? ¿Por qué me diste un carrito? Y a lo mejor el hermano de la bicicleta dice, ¿por qué me diste una bicicleta y a él le diste un carrito? Y el hermano que anda a pie dice, ¿por qué le hice una bicicleta y a mí no me has dado nada? Y a lo mejor viene Richard y dice, ¿por qué le has dado 2 piernas y a mí nada más me has dado una? Y ese con una pierna viene a alabar, a buscar a Dios. Y el que trae la camioneta, pues es que no pudimos venir, pastor. Se nos hizo tarde. ¿Sí me estás siguiendo? El Alzheimer espiritual no representa a quien es más bendecido por lo terrenal, sino porque en su corazón tiene a su Creador. Yo de verdad dije, hermano, pues no pude ir por ti, nos vemos el próximo domingo. Pues te aferraste y viniste a la iglesia. Sigue así. Que no se te olvide de dónde Dios te sacó. Yo quiero que usted entienda esa parte. Jesús le dice, Pedro, te voy a decir la verdad. Cuando eras joven, ibas a donde te querías. Yo voy aquí, agarro mi camión. Mamá, ya tengo 18 años, agarro mis 5 pesos, mis 10 pesos y me voy ahí a Pericuapa, hago lo que yo quiera. Pero cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos y alguien más te va a vestir. Iglesia, escúcheme bien, en algún momento vamos a necesitar ayuda de terceros. Y lo que tú sembraste es lo que vas a cosechar. Aquel que le negaste la ayuda, escúchame bien, cuando tengas 80 años te la van a negar porque fue lo que sembraste. Por eso tienes que aprender a ser generoso. Por eso yo cuando voy con mi amigo el doctor le llevo un detallito, voy con el mecánico le llevo un detallito, porque yo sé que en algún momento ellos pueden necesitar de mí y yo de ellos. Y es abrir puertas de bendición. Porque todos tenemos Alzheimer y se nos puede olvidar. Y dice la palabra, después te llevarán a donde no quieras ir. Una persona que tiene Alzheimer dice, no quiero ir a la casa. Como la niña decía, no quiero ir a mi casa. Mamá, yo soy tu hija. No me acuerdo. Dios, ¿por qué me pusiste en este desierto? Porque te amo. No, Señor, tú no eres Dios. Si tú fueras Dios, si tú fueras mi Padre, no permitirías que me pasara esto. Y el Señor calla, porque te ama. Jesús pudo haber estado muerto y se pudo haber olvidado con el tiempo, pero Jesús dijo, no, por el Alzheimer espiritual que tienen los hijos, mejor resucito para que me recuerden todos los días de su vida. Eso merece una ofrenda de palmas, porque es el único Dios que por amor a sus hijos, escúcheme bien, por amor a sus hijos, resucitó. Mi padre va a cumplir 3 años que falleció, ya me estoy olvidando de él. Cada que veo su foto me acuerdo de él. Pero si mi padre resucitara, ay Dios, hasta tendría miedo. Porque si vuelve a morir, puede volver a resucitar. Escuchen bien, Jesús resucitó para que jamás nos volvamos a olvidar de él. Mire, Dios dice, yo sé que no te acuerdas de mi iglesia. Póngase de pie. Vamos a terminar con esto. Iglesia, vamos a llegar al 2024. La pandemia empezó en el 2020. Muchos ya están poniendo su arbolito, están viendo los regalos.
¿Cuántos vivieron en pandemia encerrados durante todo un año? Levante su mano. Todo un año. Aún así, veíamos en las noticias que se acababa el papel de baño. Hay quienes iban por su serpentina y la ponían ahí para jalarle. El agua se acababa, no había trabajo. Muchos negocios fracasaron. Lo peor de todo, mucha gente murió. Y hoy el Señor te dice, quizá tú no te acuerdas que aún en la pandemia comiste, que aún en la pandemia te enfermaste y te sané, que aún muchos en la pandemia ni siquiera se enfermaron, que aún en la pandemia para muchos fue hasta de más bendición, porque pudieron estar más cerca con su familia. No te acuerdas, dice el Señor. No te acuerdas donde no sabías si ibas a regresar a tu vida normal. No te acuerdas cuando escuchabas que el vecino había fallecido, que solamente emplayaban la caja, los llevaban a los crematorios. Era una fila ahí en los panteones para incinerar los cuerpos. ¿No te acuerdas de dónde Dios te sacó? Ya sé que no te acuerdas, dice el Señor, pero yo sí me acuerdo de ti todos los días, porque hoy si estás vivo, dice el Señor, es porque no tienes idea cuánto te amo, cuánto te he bendecido y no me voy a cansar, aunque tú te olvides de mí, aunque el día de mañana, así como ese señor que rasuraba a su papá y el hijo que lo bañaba, así dice el Señor, así yo te cuido. Hay veces, no sé si te ha tocado, pero creo que soy un testigo de eso. El tanque está vacío, ya no hay nada. Ya se bañó a lo mejor mi esposa y mis dos hijos, dices como quiera, dirán por ahí, uno como quiera, pero las criaturas. Y te metes al baño y te empieza a salir agua caliente y tu esposa dice, ¿qué estás haciendo? Y empiezas y entra, ese día mi esposa entró con el agua hirviendo. Ya no había gas. El Señor me bañaba. El Señor me daba de comer. A veces no había para gasolina, el Señor suplió mis necesidades. Yo sé que no te acuerdas de mí, dice el Señor, pero yo sí de ti. Y dice el Señor, aunque sé que muchas veces te vas a olvidar de mí, eso no me importa. Lo que me importa es que yo sigo bendiciéndote, sigo amándote. Nunca voy a dejarte hasta que algún día estés conmigo en mi presencia, cara a cara. Amén. Güera, ¿puedes pasar? Hermanos en YouTube, no nos olvidemos qué tan bueno es Dios. De verdad es que hay veces que somos como niños, como 6 de enero. El 6 de enero todos los niños sacan sus juguetes, sus bicicletas, sus patines, incluso se llevan sus juguetes a la escuela. Pero ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tarda para que en febrero el mono se le cayó la cabeza, la bicicleta está arrumbada, el videojuego ya no quieres porque es un family y tú querías el PC 4, 5, 6? Pero cuando lo deseaste, veías a Mario Bros y saltabas y eras feliz. ¿En qué tiempo se te olvidó la bendición? Pastor, es que no me estoy pidiendo a Dios que me bendiga. Todo llega a su tiempo. Pregúntate, ¿tienes temor o estás engrandeciendo tu corazón? Porque eso es un síntoma de Alzheimer espiritual. La clave para que hoy como hijos de Dios no tengamos el Alzheimer espiritual, cubre tus faltas. Cubre las faltas de tu esposa. Cubre las faltas de tu esposo. Cubre las faltas de tus hijos. Ay, sé que mi hijo es bien burro, señora, y su hijo, mi hijo es el más inteligente, más que todos, maestra. Maestra, yo tengo que cubrir la falta de mi hijo. Padre, encárgate de mi hijo porque se la pasa nada más allá en el cerro cuidando ovejas. Bueno, ese que cuida ovejas va a ser el futuro rey. Padre, pero mi hijo se la pasa trabajando para su suegro 7 años. Espérame, de ahí va a venir la bendición, la genealogía de Cristo. Esa mujer que estaba en las esquinas prostituyéndose todos los días no tenía un propósito. Sus padres, sus hermanos sabían que era una mujer de la vida alegre. Pero ella decía, Señor, a lo mejor estoy del otro bando, creyendo un Dios de yeso. Pero llegó esa mujer a ese nivel de redención. Nunca se le olvidó de dónde Dios la había sacado. Y terminó teniendo a un hijo llamado Boaz, que hacía misericordia
todos los días. Este varón decía, mi madre fue una mujer que estaba olvidada, pero el Señor la trajo a bendición. Escúcheme bien, iglesia. Nunca se olvide que como hijos de Dios tenemos la mejor herencia. No esperes a que haya un regalo en 24, en 31. No esperes tener tus próximos tenis, no. La bendición más grande estaba envuelta en un pesebre. Hace más de 2000 años la salvación estaba vigente, y hoy el Señor te lo va a recordar el 24 y el 31. Él vino a salvarte, Él vino a redimirte, Él vino a amarte, Él vino a bendecirte. Se te va a olvidar el lunes, el martes, el miércoles. A lo mejor el pastor te va a estar hablando, hermano, ya oró, ya empezaste a darle gracias a Dios. No, pastor, no importa, aún así Dios te ama porque eres su hijo, eres su hija. Así que cierra tus ojos, iglesia. Hermanos en YouTube, los bendecimos. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga grandemente.